Buenas tardes, mi nombre es Melissa Castaño y mi compañera Sol Galipo. Somos estudiantes de primer año de educación inicial del Instituto de Formación Docente número 78 de Bragado. A nosotros nos tocó hablar sobre la lectura transmedia, específicamente el capítulo 7, que como muestran en pantalla vamos a hablar sobre la hibridación que existe hoy en día entre la lectura y la escritura. Hoy, actualmente, existen, o aquellas prácticas letradas están siendo mezcladas entre la oralidad y la escritura, difuminando así la frontera que existe entre leer y escribir. Este fenómeno se fue expandiendo con el uso de los dispositivos móviles, que hoy todos que también tenemos a mano, que son las computadoras, las tablets, los celulares. En este periodo de transición significó que la lectura en voz alta debía cumplir por lo menos o establecer dos relaciones, como la palabra hablada y la palabra escrita. Hoy en día también existe una mezcla entre hablar y escribir, generando así el fenómeno del chat, donde se plantea una ausencia de la información extralingüística y paralingüística. ¿Qué queremos decir con esto? Aquellas cosas extralingüísticas son aquellos elementos que expresamos o son expresados mediante, por ejemplo, la risa o el llanto. Y las paralingüísticas son aquellos aspectos no verbales de la comunicación que se utilizan para dar más énfasis. Todo esto que venimos hablando fue reemplazado por los famosos emoticones, donde se sintetizaron las formas de expresiones y además se le añaden los mensajes de voz, dando lugar así a un tipo de conversación diferida que mezcla el texto y lo sincrónico. Teniendo en cuenta todo esto, se forma una orfandad del texto escrito, donde si bien está el otro para expresarse con sus propias palabras, las mismas están descontextualizadas y reducidas a menos caracteres o emoticones, como ya había mencionado. Ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo que teníamos dentro de este capítulo, que tiene que ver con las palabras y el tiempo. Las palabras y el tiempo, perdón. Según la ONG, la escritura introdujo una nueva relación entre la palabra y el tiempo. Nos encontramos en una nueva etapa que gracias a la digitalización se privilegia lo sincrónico de lo diacrónico, dando lugar así a la simultaneidad, donde podemos acceder de forma individual a contenidos para leer, ver, escuchar y escribir a través de dispositivos móviles conectados a Internet. Algunos autores hacen mención de una lectura interrumpida, donde existe una necesidad de querer estar conectado con el otro todo el tiempo. Algo muy interesante es que este tipo o esta nueva era de las pantallas no destruyen a la lectura, sino que la vuelven Así que en síntesis, como lo vemos en la siguiente imagen, al principio hubo un tipo de lectura en voz alta que se hacía de manera colectiva. Uno se sentaba a leer y los otros escuchaban. Esto era algo que se utilizaba muchísimo. Después la lectura pasó a ser silenciosa, de manera individual. Por tercera vez vamos a ver que se introdujo un nuevo género, que fue el género de las novelas, donde se obtuvo una lectura concentrada y desconectada del exterior. Por último, gracias a este género del chat, podemos notar de que volvimos a la lectura en voz alta, compartiendo con otros, hablando a través de los dispositivos todo el tiempo, asumiendo así una perspectiva evolutiva y de sustitución del modo de lectura. Así que bueno, esto es lo que me tocaba a mí, ahora mi compañera va a seguir con la otra parte. Bueno, yo voy a hablar acerca del chat como una práctica letrada vernácula. Lo primero que debemos preguntarnos es qué es la práctica vernácula, ¿no?
Bueno, estas prácticas tienen un carácter informal que posibilita que el artefacto de la escritura y la lectura sean híbridas, donde predomina la multimodalidad y la multilateralidad. Entonces, ¿podemos decir que el chat es una práctica vernácula? Bueno, la respuesta es sí, por su finalidad expresiva. En el chat hay una búsqueda de oralización en la expresión y también hay una cuestión vinculada a la interfaz. Las condiciones de producción de los textos del chat influyen sobre su estilo descontracturado, cuestión que en los últimos años se acrecentó debido al acceso ubicuo de la red a través de los dispositivos móviles, que cada vez se usan más para escribir precisamente, utilizando programas de mensajería instantánea. Bueno, más allá de las características esenciales que diferencian al chat del texto tradicional en cuanto a su estilo particular, hay otra cuestión mucho más profunda que caracteriza al chat en relación con la función social que tiene. Casani, como se muestra ahí en la imagen, propone el concepto de práctica letrada vernácula, refiriéndose así a lo que hacemos con las escrituras por nuestra cuenta, al margen establecido, como se muestra en la imagen, por las instituciones, como por ejemplo la escuela, la justicia, la administración. Bueno, además de ser quien propuso el concepto de práctica vernácula, Daniel, en sintonía con Mayans, ya nombrado antes, sostiene respecto al chat que al escribir de manera vernácula no importa tanto el respeto a la norma estándar como la búsqueda de expresividad, originalidad e individualización. Alejandro Pisitelli, junto a Marshall, propusieron una serie de 4 leyes para entender la evolución de los medios. La primera ley se llama ley de extensión. La segunda ley es la de caducidad, la ley tercera es la de recuperación y la ley cuarta es de la reversión. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿podríamos decir que el chat es la reversión de la escritura? Bueno, frente a la afirmación de que en la actualidad se lee menos, podríamos afirmar que por el contrario, nunca se leyó ni se escribió tanto. El chat es uno de los géneros vernáculos responsables de que cada vez se escriba y se lea más. Ahora bien, ¿por qué resulta difícil incluir dentro de las lecturas a las prácticas vernáculas? Bueno, siguiendo a Casani, porque tendemos a tener una representación mental de la lectura como de aquellos textos cerrados y racionales organizados en géneros diferenciados, propio de la era impresa y de las prácticas letradas dominantes. Así que lo vernáculo nos retrotrae a la etapa oral, donde nuestros sentidos estaban involucrados en su totalidad y donde la palabra se integraba también con otras formas de expresión multimodales. Así que las prácticas vernáculas son entonces un ejemplo de la segunda oralidad escrita por la ONG, donde la instantaneidad y el flujo de la conversación forman parte del contenido de la comunicación. Así que podríamos concluir aplicando las leyes de los medios en el caso del chat. Como podemos ver en la imagen, son 4. Y la vamos a leer. Dice, el chat extiende la escritura que tenía lugar en el papel de las pantallas móviles, hace caducar la distancia entre la escritura y la lectura, las pausas en escritura y la idea del texto cerrado y concluido. El chat también recupera la oralidad preimpresa y las prácticas dialógicas y colaborativas de los manuscritos y revierte en la verborragia, produciendo géneros híbridos y contagiando así distintos tipos de prácticas letradas y transformándolas en conversación. Así que después de leer esto, podemos decir que el chat es un lenguaje maduro que se diferencia de sus precededores y la oralidad y la escritura, que produce nuevos híbridos y que inaugura nuevas formas de comunicación en la que se integran textos, audios, imágenes, alumbrando de ese modo un tipo de comunicación multimodal. Y actualmente se encuentra en un proceso de plena reversión. Así que es importante que nosotros comprendamos la evolución actual que tiene este fenómeno, porque eso nos va a ayudar a entender la manera en la que se está transformando el ecosistema digital en el que vivimos.